Buenas tardes. El título no es mío, el título es de Pablo. Me dijo, hay que hablar de esto. Y dije, bueno, pues yo, obediente, vamos a hablar de esto. Es un asunto muy complejo. De aquí no vamos a salir con una idea clara. Esto no es una clase de matemáticas, no es una clase de física, no es una clase de química, ni siquiera de comunicación audiovisual, ni de nada que se le parezca. Es una reflexión porque desde hace 20 años, una y otra vez, año tras año, un número muy abundante de personas reflexionamos sobre qué sea el mito. Utilizo el subjuntivo adrede. ¿Qué sea el mito? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Qué sea? ¿Por qué nos interesa o por qué nos ha interesado esto? ¿Por qué interesa al grupo NIL, Narrativas y Lenguaje de la Universidad de Villanueva, que está interesado? Estamos 9 grupos, 117 personas, que hacemos una y otra vez. Veo aquí a Roxana, por ejemplo, de ACIS, veo, ¿verdad?, a Maya Zalvidea, de SIM, de semiótica, ¿verdad? Bueno, pues unos y otros, pues somos 117 y estamos haciendo muchas reflexiones, muchas actividades, respaldados por la Comunidad de Madrid, para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Yo diría que el mito es una herramienta que nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos. De tal modo que yo aquí no vengo a dogmatizar ni a decir qué es esto, qué es aquello, vengo a reflexionar sobre algo que a la Comunidad de Madrid, al Ministerio, a muchísimas instituciones les ha gustado y nos han ido ayudando mediante financiación, mediante la aportación humana. Bueno, entonces, de hecho, aquí está la Comunidad de Madrid, aquí está la Universidad de Villanueva, esta es una asociación internacional de mitocrítica, este es el proyecto actual que se llama Andrómeda. Vamos a ver qué entendemos por mito. No vengo a agrupar ánimos, no vengo a conseguir que la gente se alíe o no. O sea, yo vengo a decir lo que me parece, después de muchísimos años, 20 años de reflexión en torno al mito, pero con ánimo también de discutir en equipo. Vamos a ver, la terminología importa, no es lo mismo decir raíz cúbica que raíz cuadrada. Es verdad que más me da, que me da igual, podemos decir. ¿Es lo mismo raíz cúbica que raíz cuadrada? Pues depende. Para unos sí o para otros no, el resultado es el mismo o no, dependiendo a qué lo refiramos. Esto es importantísimo. ¿Es lo mismo un cristal de un vaso, de una ventana, de una vidriera? Pues sí y no. Sí y no. Esto no son más que meros ejemplos que a mí me servirían para decir que la terminología importa. Vamos a ver, por eso he puesto mitos con comillas. ¿Qué es lo que la gente entiende mitos con comillas? Lo que yo llamo mitos con comillas. Lo que para nosotros, muchos de nosotros, nos parece que no es el mito, o que no sea el mito. Vamos a utilizar esa forma asintáctica. En primer lugar, yo hablaría de los personajes históricos y luego de los personajes literarios y luego de las ideas culturales u obsesiones sociales. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque en una sociedad como la nuestra, curiosísima, donde se mezcla el neopositivismo con la emotividad absoluta, donde lo real y lo mítico se deja a un lado, resulta que acabamos diciendo que son mitos los personajes históricos, es decir, aquello que la ciencia histórica nos dice, esto es un mito. Aquello que ha ocurrido, aquello de lo que no existe ninguna duda. El mito solamente es lo real
Entonces vamos a los personajes históricos. He traído una serie de personajes históricos. Me parece que no puedo, no sé si puedo. ¿Puedo? Ahí voto. Ay. A ver. Ah, sí, qué bien. Bueno, pues dentro de unos días, a ver si esto funciona. Bueno, sí funciona. Entonces, dentro de unos días vamos a asistir al, ¿cómo se llama esto? La exposición inmersiva. Vamos a ver, supongo que esto será aquí, aceptar todas, sobre Cleopatra en Madrid, ¿de acuerdo? Exposición Cleopatra. Se ve ahora en todos los autobuses por atrás. ¿Y qué dice? La importancia de la figura de esta mítica faraona de hace más de 2000 años. Una mítica faraona. ¿Por qué decimos mítica? ¿Por qué decimos mítica? Y vamos a la época helenística y vamos a épocas pasadas y decimos todo lo que existió hace tiempo, si fue grande, fue mítico. ¿Por qué decimos eso? Es esto a lo que me quiero referir, a ver si sé volver. Vale. Otro personaje, Marilyn Monroe. Vamos a ver si podemos volver a salir. Y decimos, bueno, accept all. The myth of Marilyn. Marilyn Monroe ha sido un símbolo sexual torturado que contorneaba las caderas durante medio siglo y todavía hay biopics, biografías que siguen diciéndolo. Ya va siendo hora de dejarlo. Bueno, lo importante es el mito de Marilyn. ¿Por qué? Porque hoy en día se tiende a hablar de mitos de las celebrities, antes se decían las vedettes, estamos en la época francófona, ¿verdad? Ahora estamos en las celebrities, estamos en la época anglófona. Y así, una y otra, podíamos continuar con todos para ver qué es lo que la gente entiende por los mitos. Bueno, Taylor Swift. Yo tengo varios estudiantes que me dijeron, no venimos a clase porque vamos al Bernabéu. Vamos a ver a Taylor Swift. Y aquí la tenemos. Vamos a ver si hay suerte. Y es continuo. Vamos a ver. And yet, Swift. While. Vamos a ver. While Swift's success can feel like the counterweight to traditional forms of power, the secret of her mastery has ancient roots. En cuanto tiene raíces antiguas, decimos, ya hemos descubierto por qué es un mito. She's writing her own, está escribiendo su propio mito. Ha sido un asunto épico. Bueno, a mí me parece que esto no son auténticos mitos. Vamos a seguir hablando por qué. En cuanto queremos dar entidad, grandeza a algo de lo que estamos hablando, si somos periodistas, para ganarnos al público, para decir yo estoy hablando de cosas importantes, lo llamamos mito. Porque el mito siempre, porque es antiguo, porque venimos de la civilización griega, clásica, etcétera, tiene un aura de grandeza. Y entonces algo que es histórico, pero de particular importancia, decimos, es que es mítico. Podemos decir que el Santiago Bernabéu mismamente es mítico. ¿Por qué no? ¿Y por qué no podemos decir que todo es mito? El problema es que cuando decimos que todo es mito, lo decía Pessoa, en su obra Mensaje, cuando decimos que todo es mito, decimos que nada es mito. Cuando todo es mito, o mito que o nada é o tudo, cuando el todo puede ser mito, el mito no es, acaba siendo nada. Vamos a los personajes literarios, que también muchas veces son denominados mitos. Decimos el mito de Don Quijote. ¿Por qué? ¿Por qué decimos el mito de Don Quijote? Yo no digo que no lo sea, para mí no lo es, pero si alguien me dice
El mito de Don Quijote, que me demuestre por qué es un mito, que defina lo que es un mito y que lo aplique también a Taylor Swift, esa definición, y a Marilyn Monroe, y a todos los demás. Tiene que ser una definición que valga, no basta de dar una definición y cambiarla cada 2 por 3 en función de lo que estudiamos. ¿De acuerdo? Eso es objetividad científica, académica. Los mitos de Don Quijote están en su cabeza, en su fantasía, pero nunca en el mundo en el que él se desenvuelve. De hecho, el apócrifo de Cervantes, Benengeli, todo está anunciando que no estamos hablando de mito, todo es un intento de realismo. ¿Sí? Los mitos están solamente en la cabeza de Don Quijote, las urgandas, los dragones, etc., ¿no? Carmen. ¿Por qué decimos que Carmen es un mito? Esta es una acuarela del mismo Mérimée, que escribió la Carmen, la obra en la que luego se basó la ópera, ¿no? Y hace un año decía El País, Carmen la cigarrera de Sevilla que se convirtió en mito universal. Como vemos, la palabra mito ha sufrido una hiperinflación. Todo el mundo habla de mito, luego no dirá nada en todo el artículo de mito, ¿eh? Todos los que, excepto el de Taylor Swift, todos los artículos que hemos visto solo utilizan el mito para llamar la atención en el titular. Luego se olvidan, lo que quieren es atraer. ¿Por qué? Porque de lo que estoy hablando es importante. Y con la palabra mito atraigo, aunque no sea un uso apropiado. Bueno, esto no es, sería aquí. Madame Bovary. Otra vez lo mismo, Madame Bovary, Ana Karenina, es decir, son personajes literarios, ya no son personajes históricos como Taylor Swift. Christophe Honoré interroga el mito de la heroína de Flaubert, el mito de la heroína de Flaubert. Una y otra vez, esto es una representación que tuvo el año pasado en Francia. El mito de la heroína de Flaubert crea las condiciones de un encuentro verdadero porque fue una figura única. Entonces, a todo lo que es único le aplicamos la palabra mito. A todo lo que es antiguo le aplicamos la palabra mito. A todo lo que tiene unas raíces épicas le aplicamos. ¿Por qué? Eso es lo que queremos acabar comprendiendo. Siglo XX, James Bond. James Bond, ese es mi nombre, James Bond. Katniss Everdeen, otra. A ver si me parece, lo digo porque es continuo como una y otra vez, ya está. Is the Hunger Games the myth that defines our times? Y se le compara, bueno, pues a Bush, etc. No a Bush, sino a lo que representa, es decir, estamos en un mundo en continua confrontación, estamos en un mundo distópico. Y los mitos de la distopía están representados en los Juegos del Hambre. Entonces, utilizamos mito para decir, ahora estoy hablando de los mitos de la distopía, ahora estoy hablando de los mitos de la fantasía, pero entonces, ¿qué es un mito? Si lo aplicamos para todo, ese es el gran problema que tenemos. ¿Por qué? Pues porque eso lo podemos hacer quizá en un encuentro televisivo informal, pero lo podemos hacer en la academia. Lo podemos hacer en la reflexión auténticamente universitaria, es lo que quiero decir. Luego están, aparte de los personajes históricos, aparte de los personajes literarios, las ideas culturales. He querido utilizar esta denominación de una manera neutra, aséptica. Vamos a ver cuáles son las ideas culturales, el cyborg, Ghost in the Shell, la conciencia, la conciencia humana en el cuerpo, la carcasa. Es un problema de identidad. Cuando queremos decir el mito de la identidad, el mito del cyborg, el mito del transhumanismo, el mito del más allá, del progreso infinito, siempre habla el infinito en el tiempo. El mito siempre habla de un tiempo futuro infinito o un tiempo pasado infinito. Decimos el poshumanismo, por ejemplo. ¿Por qué?